la señal. Eh, los saludamos a todos los que nos hacen favor de seguirnos por estas grabaciones. Les bendecimos en el nombre del Señor y vamos a orar para empezar con la conferencia de este día. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, sea para ti la gloria, la honra y la alabanza, el poder, la majestad y el imperio por los siglos de los siglos, porque tú nos has dado vida y nos has dado luz como nunca habíamos tenido antes. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿No necesitas probar? No. Ok. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la oscuridad y después de la luz, pero primero de la oscuridad. Antes de la llegada de Jesús, Israel había pasado 400 años de oscuridad desde el profeta Malaquías hasta Mateo. Pasaron 400 años donde ellos, por su desobediencia y por su terquedad, porque en muchos son muy tercos y también nosotros, se olvidaron de las cosas de Dios y quisieron agradarlo haciendo cosas, pero a Dios se le agrada cuando nosotros de todo corazón lo seguimos. Después de estos 400 años se presentó un hombre que Dios envió para anunciar la llegada del reino de Dios. Este fue Juan, y Juan vino y les compartió, les dio la oportunidad de que se arrepintieran y que de ese arrepentimiento y este bautizo que tenían con él pudieran regresar a la comunión con Dios. Muchos lo hicieron, pero muchos no, y muchos criticaron a Juan hasta que en un cierto momento, lo que dice Mateo 4:12, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso. Fíjese bien, los que quieren llamar a la gente a la libertad tienen problemas tan grandes como el que los metan a la cárcel y los maten en muchos casos. Jesús estaba esperando la señal divina de empezar su ministerio, pero esta no podía suceder hasta que Juan estuviera detenido, estuviera a un lado para que Jesús pudiera entrar y empezar a compartir las buenas noticias. Así que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, era el tiempo exacto. Una de las cosas que tenemos que aprender del Señor Jesús es que es un hombre el cual obedece a Dios 100%. Aparte de esto, también de ser obediente, hace las cosas conforme la palabra de Dios dice. No se adelanta ni se atrasa, sino que va siguiendo paso a paso lo que Dios está proponiéndose. Así que cuando esto sucedió, dice aquí en el siguiente versículo, bueno, en el 4:12, en la parte B, dice: volvió a Galilea dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en regiones de muerte, de sombra de muerte, luz le resplandeció. Este es el lugar que Dios había previsto. Esto lo dijo también Isaías, y esto hace que nosotros veamos que Él iba siguiendo paso a paso cada una de las profecías que se habían dado de Él para llegar al cumplimiento más interesante, que fue la liberación de los dos. Pero mientras llegaba ese momento, que pasaron 3 años y medio después, Jesús vino de Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en las regiones de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías,
cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Cómo que en la tierra de Israel había gentiles? Pues sí, su desobediencia hizo que los invadieran varias ocasiones, varios reinos, de manera que en este lugar muchos fueron traídos a vivir y se mezclaron con los judíos, de manera que, como lo estamos viendo, dice aquí que eran gentiles. ¿Qué es un gentil? Un gentil es una persona que no conoce a Dios, que sabe muchas cosas religiosas, sigue a muchos dioses, pero no al Dios verdadero. Y cuando usted y yo no seguimos al Dios verdadero, simplemente estamos en tinieblas. Y estas tinieblas hacen que Dios quede desapercibido de usted y de mí. Es como si de pronto tuviéramos ceguera, que no pudiéramos ver absolutamente nada de lo que está delante de nuestros ojos. Y aunque el sol estuviera en el cenit, en el momento más fuerte de su presencia, no pudiéramos verlo, sentiríamos el calor, pero no lo podríamos ver. Y ese es el asunto. ¿Está usted viendo a Dios? Estamos viendo a Dios, porque si no estamos viendo a Dios, seguimos en tinieblas. ¿Cómo puedo ver a Dios? Número uno, tiene que conocer a Jesucristo. Tiene que conocer que Él es el camino, la verdad y la vida. Tiene que conocer que en Él está la dimensión que no podemos nosotros alcanzar por nuestros propios medios. Jesús es el redentor, es decir, el intercesor, el que está y que da su vida para que nosotros a su vez podamos ser lavados y limpiados de nuestros pecados y el Padre nos abra la puerta de su reino y podamos ver el otro lado de la moneda, el lado que no estábamos viendo, sino que veíamos solo sombras y más sombras. Vino un hombre a Jesús en el capítulo 3 y le dijo: Rabí, sé que has venido de Dios, porque ninguno podía hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dijo, se llamaba Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo: ¿un hombre viejo como yo puede nacer de nuevo? ¿Cómo puede hacer eso? Pues así, exactamente eso es lo que se necesita, que usted y yo nazcamos de nuevo para que podamos ver, para que podamos entender y el Espíritu de Dios hable a tu espíritu y el corazón de Dios también hable a tu corazón y podamos servirlo. Dice en el versículo Juan capítulo 3 versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Si yo digo cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digo las celestiales? ¿Cómo usted y yo podríamos entender cosas celestiales cuando no entendemos siquiera que el amor de Dios, la gracia, la misericordia de Dios se han derramado sobre la humanidad para que podamos nosotros continuar y poder vivir una vida extraordinaria? Versículo 13 del Evangelio de Juan 3 dice: si les he dicho cosas terrenales y no la crees, ¿cómo creerán si les digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Jesucristo es un hombre y a la vez Dios. Por eso dice aquí que Él está en el cielo, pero también estaba en la tierra hablando con Nicodemo, aunque no lo podía entender, porque esas son cosas espirituales. Y el asunto espiritual es un trabajo que Dios nos dejó para que nosotros podamos entender y entrar en este reino
y podamos disfrutar de su gracia y de su bondad y de su amor y de su perdón. Dice en el 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué significa esto? Que esta es la forma en que Jesús iba a atraernos a todos a su presencia y a la luz que de Él emana. Entonces Jesús iba a morir de una forma que lo iban a levantar para que de ahí pudiera Jesús con sus brazos abiertos tomar a todos los que estábamos aquí en la tierra y llevarnos a su lugar de gracia. 14. Y como Moisés levantó a la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa fue la forma en que Jesús murió, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tiene usted vida eterna? ¿Tenemos vida eterna? La vida eterna es extraordinaria. La vida eterna es que hemos pasado de muerte a vida, que tú y yo estamos teniendo comunión con el Dios único, con el Dios altísimo, y que a través de la muerte y resurrección de Jesucristo podemos entrar y podemos ser recibidos por Dios. El versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es la vida que Dios tiene dispuesta para ti y para mí. ¿La quieres? Tendrás que entrar a la luz. Los de Galilea y todos los gentiles no lo conocen y le llaman gentiles a los que desconocen las cosas de Dios, pero que por medio de del arrepentimiento y de presentarnos delante del Padre y pedirle el perdón necesario, Él abre no solo su corazón, sino también te abre a ti la puerta, porque el medio para entrar a la presencia de Dios se llama Jesús. 17. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando los hombres son malos, sus obras son malas. Aunque pretendan tener todos los argumentos y pretendan tener todos los medios necesarios para estar en luz, su alma, su espíritu está en tinieblas, y como está en tinieblas, no puede ver la luz, porque la luz tiene que verse completo a través de Jesucristo. Y como cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, empezamos a tener comunión con Jesucristo, Él nos enseña cómo entrar a esta luz tan admirable, una luz que es impresionante, una luz que te lleva a la vida. Jesús mismo dijo, yo soy la luz. El que viene a mí no anda en tinieblas, o como dice aquí, como los que amaron al mundo, los que aman las obras del mundo, están en tinieblas, porque sus obras son malas. Mientras no hacemos nos detenemos en un momento y podemos mirar qué es lo que tú y yo estamos haciendo. ¿Es bueno o es malo? ¿Es de Dios y para Dios o es para ti? Muchos creen que no necesitan del arrepentimiento, que ellos están bien con Dios, que han ya escuchado la palabra de Dios y que eso les da la oportunidad de
entrar en la presencia de Dios, entrar en comunión con Dios, como lo eran los judíos. Los judíos no creían que nadie más, sino solo ellos, podrían entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían el templo, porque tenían el arca, porque tenían muchas cosas de Dios, pero estaban vacíos, desordenados y en tinieblas. Y quien está vacío, desordenado y en tinieblas, está ciego. Y muchos están ciegos, por eso no pueden ver la gracia y la bondad de Dios. La invitación es para que todos los que no conocemos a Dios lo conozcamos. Y conocerlo no es que tengas que subir al monte más alto del mundo, ni que tengas que volar, ni que tengas que caminar sobre el agua. Solo es que busques un lugar donde tú puedas estar en la presencia de Dios, en comunión con Él, y Él te va a enseñar todas las cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia, aunque son palabras como las que usamos todos los días, tiene algo que no tienen las palabras que no están aquí. Se llama comunión con Dios. Y la comunión con Dios es entrar en la presencia de Dios. Cada cuando entras a la presencia de Dios, cada cuando te deleitas en buscarlo, amarlo y exaltarlo. Esa es la cosa. Los gentiles, como leíamos en Mateo 4, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, vio la luz. Usted y yo tenemos que ver la luz se llama Jesús. No se trata de que pagues tu recibo de consumo de luz, se trata de que consumas tu vida a la luz del Evangelio, a la luz que Jesucristo es. Y entonces tendrás la gran oportunidad de seguir a Jesús. 19, de regreso a Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean arrepentidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas sus obras, que son hechas en Dios. ¿Tus obras, mis obras, son hechas en Dios? ¿O en quién? ¿O para quién? ¿O para qué? ¿Tienes respuesta a estas palabras, a estas cuestiones? Te recomiendo, lee la palabra de Dios. Esta es la forma más extraordinaria de ver la luz. La luz le resplandeció. Y cuando la luz resplandece, entonces, mi querido amigo, mis queridos amigos, usted no tiene por qué tener temor de nada. Las tinieblas no lo deben acongojar, no lo deben apachurrar, no lo deben, no le deben impedir seguir con el camino y el proceso que Dios ha decidido para usted y para mí. ¿Cuál? El que vayamos en presencia de Dios en Jesucristo. Todo esto es porque la luz nos resplandeció, y una persona a la cual la luz le resplandeció es otra persona, es alguien diferente, como también ya se los había comentado con un hombre que está en el libro de los Hechos, capítulo, le digo en este momento, permítame, capítulo 7, donde es detenido y es cuestionado sobre lo que dice y hace, y se llama Esteban. En el capítulo 6:8 dice: y Esteban estaba lleno de gracia y del poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban estaba en la luz. Esa es la gran diferencia.
¿Por qué los sumos sacerdotes y todos los escribas, fariseos y saduceos no hacían nada? Porque no tenían la luz, porque no tenían el poder de Dios. El poder de Dios viene sobre los que tienen un espíritu perfecto delante de Dios. Y ese espíritu, esa alma, ese corazón dispuesto a hacerlo, le da la oportunidad de, como le decía, de 6, 8 del libro de los Hechos, y estaba lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y después de él se levantó otro más, que se llamó Saulo de Tarso, al que nosotros llamamos Pablo. Una vida impresionante de un hombre que vivió en la luz todos los días de su vida después de haber conocido a Jesús, porque no lo conocía. Dice en el capítulo 9 que en el 8, que Saulo iba persiguiendo a la iglesia porque él deseaba que todos fueran muertos, porque para él estábamos en un lugar equivocado. Capítulo 9 dice: y Saulo, respirando aún esperanzas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba a algunos hombres o mujeres de este camino, se refiere al de Jesucristo, los trajera presos a Jerusalén. Versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo estaban atónitos y oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo de la mano lo metieron a Damasco. Mira bien, este hombre venía con mucha luz y poder de Jerusalén, de los sumos sacerdotes, para detener a todos los hombres y mujeres que fueran cristianos. ¿Y qué sucedió? Que Dios le mostró la verdad, que él era un hombre pobre, ciego, desnudo y desventurado, ciego. Eso es lo que Dios le mostró, que era un hombre ciego y no podía ver la luz, porque la luz se ve solo cuando tú y yo conocemos a Dios. Les quiero invitar a que conozcamos a Dios, porque de esa manera podremos alcanzar el propósito de Dios. ¿Cuánto conoces a Dios? Porque en la medida que lo conoces, estaremos con la oportunidad de ser un discípulo de Jesús, lleno de su Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de inteligencia, y dando testimonio de que Jesús vive en nosotros. Por lo tanto, estamos ahora dispuestos a seguir a Jesucristo. Ten en cuenta que este es el camino más extraordinario. De todas las cosas que tú hayas hecho, por lo menos a mí me sucedió así, todas las cosas grandes que yo según había hecho y que tenía deseos de seguir y que tenía deseos de hacer todavía más, no sirvieron para nada. Eran trapos de inmundicia cuando conocí a Jesucristo. Y Jesucristo me mostró qué tan lejos estaba yo del camino de la verdad y la vida. Y cuando uno se da cuenta de eso, tienes la decisión: o seguir caminando en tinieblas o venir a la luz, o seguir a Jesucristo o seguir las cosas terriblemente malas que hacen todos los que no conocen a Dios. ¿Qué hacen? Todo lo malo. Lo puedes ver en el capítulo 1 de de Romanos, que dice todas las barbaridades. Vamos para allá. Te quiero llevar para que veamos algunas de estas cosas que se notan en la gente que no conoce a Jesucristo.
Dice capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se reveló desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad o la luz, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Toda la inmundicia posible que el hombre ha llegado a hacer y seguirá haciendo si no conoce a Dios, tiene una solución. Se llama Jesús. Para que puedas ver, para que podamos ver la maldad a la cual nos habíamos metido, y como en otra palabra, en otro capítulo dice que como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al lodo, así también nosotros. Ya habíamos terminado de pecar, pero queríamos seguir pecando porque no conocíamos el camino, la verdad y la vida. Conoce por favor a Jesucristo. Si no lo conoces, te recomiendo que leas la Biblia. Ahí dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y quien te puede salvar de toda esta maligna generación que está haciendo cada vez cosas más terribles en todos los ámbitos del hombre, en lo religioso, en lo político, en lo deportivo y en todas las áreas y en lo económico. Pero si tú y yo conocemos a Jesús, que ese es el objeto y el objetivo por el cual estamos comentando estos mensajes, son para que tú y yo vengamos al conocimiento del eterno Dios. Que Dios les bendiga. Estamos bendecidos en Cristo Jesús. Amén.